Bueno, muy buenas noches, arrancamos QR, estamos en vivo por Bravo TV y nos vamos a quedar en este tema. Lo que charlamos con Juan Di Natale tiene que ver con la presencia de Guillermo Francos en diputados. Después de 30 años se interpela a funcionarios, debería decir a un funcionario, porque hay dos ministros que no fueron, vuelven a ser citados, vamos a ver qué responden, y el titular de la Comisión Nacional de Valores que tampoco fue. Ahora nos ocupamos de eso. Pero claro, vamos a tratar de mostrar o a resumir 8 horas de interpelación, de preguntas y de respuestas del jefe de gabinete sobre el caso Libra. Recuerden que se habla del caso Libra y cuando se habla del caso Libra se dice, en aquel momento el discurso de Davos y el caso Libre empiezan a cambiar la tendencia de la mirada y de la valoración del propio gobierno, de la valoración del propio Javier Milei. ¿Qué es lo que dice habitualmente Raúl Timerman, a quien escuchamos siempre con mucha atención en Comunistas? Raúl dice, bueno, ojo porque eso también coincide con un momento de deterioro económico. Entonces, ¿qué es? ¿Son esas situaciones que agarran en offside al gobierno o muy flagrantes faltas como el tema Davos, como el tema Libra, etcétera, etcétera? ¿O es el deterioro de la calidad de vida de la gente, de los presupuestos familiares que no llegan o que se les termina el mes en el día 15? Probablemente sean las dos cosas, es muy difícil determinarlo, pero en algún momento todo eso suma. Vamos a tratar de resumir estas más de 8 horas que ya lleva en el Congreso respondiendo Guillermo Francos. En este momento estamos compartiendo y habla Germán Martínez, el titular del bloque de Unión por la Patria. En esta escena me parece que podemos resumir un poco qué es lo que fueron a preguntar, o de qué manera preguntaban o interpelaban diputados y diputadas y con qué prestancia respondía Guillermo Francos. Y tenía que ver con la diferencia entre lo público y lo privado, que todo el tiempo Guillermo Francos estuvo tratando de demostrar, que Javier Milei difundió, no promovió, pero siempre desde su ser ciudadano, es decir, desde el ámbito privado y no del ámbito público, de la responsabilidad que tiene como presidente, si eso alguna vez se puede discernir, si se puede dividir. Vean. Si bien la información vinculada al lugar en donde se encontraba el presidente al momento del posteo no refiere a actos de gobierno ni al ejercicio de funciones públicas, sino a aspectos estrictamente personales del presidente de la Nación, se informa que el presidente se encontraba el viernes 14 de febrero de 2025 en la residencia de Olivos, tal como fue informado a la justicia. Bueno, dice Guillermo Francos, no fue en la Casa de Gobierno, fue en Olivos. Esto pasó toda la tarde, esto ocurrió todo el tiempo. Y hay una pregunta, ¿qué tan eficaz es esta respuesta? Porque evidentemente hacia eso estaba preparado Guillermo Francos para responder las interpelaciones de diputados y diputadas que todo el tiempo le estaban mostrando una enorme cantidad de situaciones, una enorme cantidad de puntos a unir que conforman una idea central. Que la estafa Libra, confirmada como estafa, que tiene una denuncia en la Argentina y que tiene una denuncia en los Estados Unidos, es decir, hay personas que perdieron mucho dinero con este tema, si efectivamente se podría haber hecho esa estafa de la manera que se hizo sin la participación del presidente de la Nación. Si Milei no hacía esa publicación, ahora lo vamos a recordar, pero si no lo hacía, no era lo mismo, porque era necesaria una persona pública de una investidura importante, casi una cita de autoridad, que estuviera legitimando efectivamente eso. No es muy complejo y sin embargo ahí va Guillermo Francos, insisto, toda la tarde respondiendo un poco de esta manera. Pero quiero detenerme en algunos argumentos que quizá a ustedes les puedan parecer menores. A la política del oficialismo seguro le pueden parecer menores. Un primer punto es el principio de revelación, sobre lo que nos vamos a ocupar en un rato nada más. Y otro punto tiene que ver sobre qué cosas se discuten en una comisión de estas características o en una interpelación de estas características y qué cosas en el Poder Judicial. Está muy bien marcada la diferencia. Y Guillermo Francos lo dice y lo recalca. Vean. Usted se guía por información de prensa. ¿Qué quiere que le diga? Es información de prensa. Eso no está probado en ningún lado. Si usted tiene una denuncia concreta sobre eso y llevar los recortes de los diarios, de Bloomberg, de donde sea, o las copias de chat inexistentes, lléveselo a la justicia y que la justicia investigue.
Bueno, dos cosas sobre este tema. Primero, efectivamente la justicia está investigando. Está investigando en la Argentina, está investigando en los Estados Unidos y eso lleva tiempo. Pero eso es un proceso jurídico que va a determinar responsabilidades penales, penales y civiles. El Congreso interpela y la comisión que mañana va a tener su primera reunión investiga en términos de responsabilidad política. Responsabilidad política. Nadie en el Congreso se atribuye capacidad de definir si efectivamente hay responsabilidades penales o eventualmente civiles, porque eso efectivamente lo hace el Poder Judicial. Acá son responsabilidades políticas del presidente de la Nación, que, insisto, ocupó un rol esencial, fundamental, no hay quien lo discuta, para que esa estafa se lleve adelante. La pregunta, por supuesto, y lo tendrá que responder la justicia, es ¿cuánto sabía Milei de todo eso? ¿Y cuántas personas de su entorno estaban efectivamente en predisposición de llevar adelante ese negocio? Bueno, además de eso, hay responsabilidades políticas y eso es lo que evalúa el Congreso. Pero otro elemento más. Guillermo Francos habla como si en la República Argentina, y no quiere decir que esto esté bien, pero atención la doble vara, como si en la República Argentina no se hubiera condenado desde la política a partir de publicaciones periodísticas, a partir de publicaciones periodísticas falsas. Se han condicionado elecciones en la Argentina a partir de publicaciones periodísticas falsas y la política tomando como un hecho lo que decían los diarios. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la diferencia del periodismo propiamente dicho y la operación a través de la prensa? Nada nuevo. Guillermo Francos dice, pero ¿cómo van a hacer eso? Bueno, es cierto, eso no está bien. Me parece que no era la intención, y no es la intención de generar una certeza jurídica a partir de recortes de diario, pero está en todos lados y hay enorme cantidad de publicaciones que citan desde el periodismo, trabajando con fuentes y citando fuentes y corroborando esos acontecimientos que muestran, entre otras cosas, que en el gobierno se cobraba guita para poder tener reuniones con el presidente. Y hay quienes señalan que la principal responsable de eso era la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, Karina Milei. Este es un dato muy importante sobre al que se le está preguntando al jefe de gabinete si tiene conocimiento, porque él está en la Casa Rosada, está en un lugar privilegiado para conocer ese tipo de cosas. No se lo está imputando en términos penales, tiene que responder políticamente sobre eso. Pero el jefe de gabinete se indigna porque entiende que desde recortes periodísticos o notas periodísticas se quiere juzgar o se quiere sentenciar a determinado acontecimiento. Ah, mira vos. En algún momento le vino muy bien a algunos sectores. Vamos con otro de los puntos que tiene que ver con el principio de revelación. Es algo que nos trajo el presidente de la Nación. ¿Qué es el principio de revelación? Bueno, es forzar una situación para que eventualmente alguien, de alguna forma y con acción u omisión, confiese que está involucrado en esa maniobra. El presidente lo ha tenido muy claro en varias oportunidades. Es decir, si alguien no quiere responder determinado tipo de preguntas es porque algo esconde. Quiero contarles que hoy se ausentaron dos ministros muy importantes, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que en este programa y en este canal se puede nombrar. ¿Qué diría el presidente? Bueno, si no van es porque algo tienen para esconder. Y eso solo ya lo señala como culpables de alguna situación. No me crean a mí. Escuchen cómo el presidente Javier Milei lo decía en el momento en que las universidades estaban peleando contra el ajuste porque no podían arrancar un segundo cuatrimestre. El año pasado se generó una de las movilizaciones más importantes que se recuerda en democracia y el presidente Javier decía esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es si el reclamo fuera genuino. Si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender los curros de 3, 4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos y a los profesores y a lo que tiene que ver con los edificios y demás, me parece que no hay mucho más que discutir. Y nosotros hemos venido a hacer las cosas que están bien, independientemente de lo que diga la opinión pública o el terror que le tengan muchos a decir la verdad. Nosotros vinimos a terminar con los curros. Y en el fondo, digamos, si estuvieran limpios, ¿cuál es el problema de que los auditen si estuvieran limpios? Hace casi 10 años que no hacen una auditoría. Lo único que estamos pidiendo es auditarlos.
Pero parece que eso es poner en riesgo la educación pública. No, todo lo contrario, es valorizar la educación pública. Muy bien, si tienen algo para esconder, entonces esa es la razón por la cual no quieren ser auditados. El gobierno se esforzó y mucho, de distintas maneras, con todas las artes posibles, para hacer que en el Senado un senador radical primero pida que se cree una comisión investigadora de Libra y a los 10 minutos diga no la voto. Obstaculizó de todas las maneras posibles la conformación de una comisión. Vamos a ver qué ocurre en el Senado, donde llamativamente, y después de haber criticado enormemente otras prácticas de división de bloques para tener mejor representación, quieren presidir la comisión de investigación, el oficialismo, que es amplia minoría en el Congreso Nacional. Entonces uno podría decir, principio de revelación, presidente. Si sus ministros no quieren ir a comparecer, si quieren obstaculizar el funcionamiento de la comisión investigadora, pues entonces algo están escondiendo. Lo dijo usted, no lo dice QR, no lo dice Bravo TV. Pero hay otro elemento aún más interesante. Francos dice, ¿por qué ustedes quieren venir a sentenciar determinada cosa que en realidad le corresponde al Poder Judicial? Que el Poder Judicial investigue, que el Poder Judicial diga si efectivamente hay una estafa, quiénes están involucrados y si hay algún tipo de delito. Y después, en todo caso, hablamos. Bueno, es interesante esto también, porque el gobierno se cansó de recortar presupuestos en áreas muy sensibles, acusando de que había ahí hechos de corrupción, que había curros por todos lados. Repasamos. No solamente a las universidades, prestemos atención, le saca los fondos a las universidades al grito de se están choreando la guita que va para las cajas de la política, pero ningún juez determinó que eso efectivamente sea así. Sin embargo, los ajustes se llevaron adelante. Recortó medicamentos para personas que tenían tratamientos muy importantes, muy sensibles, tratamientos crónicos, de enfermedades crónicas. Recortó pensiones a personas con discapacidad, al grito de que se las estaban currando. Recorta todo y después dice, bueno, vamos a probar. Invierte el principio que está queriendo utilizar Francos ahora, con un agravante, que está en juego la vida de la gente. Y un elemento más muy conocido, dejó de repartir alimentos desde el comienzo de su gobierno, diciendo que en realidad todo eso era parte de un curro de las organizaciones sociales. No repartió comida que se pudrió en establecimientos, que se pudrió en galpones, diciendo exactamente lo contrario que ahora sostiene el jefe de gabinete, tratando de defender la actitud del presidente Javier Milei, sin la cual no hubiera sido posible la estafa. Recordemos esto, por favor. Solamente tenemos reclamo del plano social a los gerentes de la pobreza. Es decir, nos hemos cansado de escuchar en conferencias que había que terminar con el curro de los intermediarios, que había que terminar con la corrupción en los programas sociales, que teníamos que salir del asistencialismo para que aquellos que tenían la desgracia de caer en esas situaciones desafortunadas pudieran salir adelante con dignidad. Lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué creían? ¿Que era gratis? Es decir, obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar. Obvio que es lo que están viendo. Y la están operando a ella y por ende al gobierno de todos lados. Ella es la ministra Petovelo, pero se entiende la práctica, ¿no? La recordamos, repasémosla. Primero se recorta todo, alimentos, pensiones a personas con discapacidad, remedios a personas con tratamientos muy sensibles, universidad, se corta todo, con un impacto tremendo en la vida de la gente. Y después se va a averiguar, no había ninguna sentencia de un poder judicial que dijera que ahí había curros. Era la sospecha de alguno de los ministros. Bueno, es exactamente lo mismo que está diciendo Francos ahora. Yo sé que son asuntos menores, que lo central tiene que ver con toda la trama de Libra, pero en algún momento las doble varas se tienen que acabar, en algún momento las cosas no tienen que darnos lo mismo, no nos tiene que dar igual, en algún momento tenemos que elevar la vara de la manera en que se toman decisiones de impacto de política pública y sobre todo la vara con la que se analizan posibles hechos de corrupción, posibles violaciones a los deberes de funcionario público, posibles complicidades con estafas,
con grandes negociados. Ni siquiera estamos hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Arrancamos QR con las voces del día.